Bueno chicos, entonces continuamos con nuestro tema de inecuaciones. Hasta este punto, pues ya ustedes saben resolver inecuaciones de primer grado. ¿Qué quiere decir de primer grado? Que en todas las incógnitas que hemos encontrado, esa incógnita o esa x siempre ha estado elevado a la 1, ¿cierto? Eso significa que esa inecuación es de grado 1. Pero de aquí en adelante vamos a trabajar con las inecuaciones cuadráticas, lo que quiere decir que ahora las incógnitas van a estar elevadas a la 2. ¿Listo? Y esto pues hace que cambie un poquito el proceso de cómo las resolvemos. Entonces, básicamente, para poder resolver inecuaciones cuadráticas lo vamos a hacer en 5 pasos. Estos 5 pasos se van a aplicar en todos los ejercicios. Entonces, el primero es definir si esa inecuación es positiva o negativa. El segundo es factorizar la expresión utilizando casos de factorización que ustedes vieron en álgebra. El tercero es encontrar los puntos críticos, o sea, encontrar en qué punto la inecuación da igual a 0. El cuarto punto, graficar. Y el quinto, pues ya resolver. De pronto suena un poquito largo el procedimiento, pero van a ver conforme pasemos y veamos algunos ejemplos que no es tan difícil. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Vemos que es una inecuación porque tenemos acá el signo mayor que. Y vemos que es cuadrática porque una de las incógnitas, o sea, una de las x está elevada a la 2. Entonces, partiendo de esto, pues no vamos a solucionarlo como normalmente lo solucionábamos. Entonces vamos a ir a los pasos. Primero, definir si es positiva. En este caso, para definir si es positiva o negativa, vamos a mirar el signo. El signo nos está diciendo que esta expresión, o sea, la inecuación, va a ser mayor que 0, ¿cierto? Mayor que 0. Por lo tanto, los números que son mayores que 0, ¿qué son? ¿Positivos o negativos? Son positivos, ¿cierto? Números mayores que 0 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, y todos esos números son positivos, por lo tanto, esta expresión sería positiva, ¿cierto? Y ya haríamos, digamos, el primer paso, si es, que era definir el signo de la expresión. El segundo paso tiene que ver con factorizar la inecuación utilizando los casos de factorización. Voy a buscar una tabla con los casos de factorización que se usan más para que ustedes lo tengan a mano y puedan, digamos, utilizarlos de acuerdo al caso. En este caso, pues vemos que hay 3 expresiones, por lo tanto es un trinomio cuadrado perfecto y tenemos que solucionarlo como tal. Entonces, ¿cómo se solucionaban estos trinomios? Bueno, pues yo lo explico de esta manera. Cogemos como 2 canasticas, ¿cierto? Y colocamos en cada una al principio la raíz cuadrada del primero. En este caso, la raíz cuadrada de x a la 2 sería x y x, ¿cierto? Colocamos en la primera canastica el signo siguiente, o sea, el primer signo que aparece, que sería menos. Y en la segunda ya no vamos a colocar el segundo signo, sino vamos a hacer la operación entre los dos signos que hay. Entonces, menos por menos, más. ¿Cierto? Entonces, hasta aquí como vamos, colocamos 2 canastas, en cada una al principio colocamos la raíz cuadrada del primer término, colocamos el primer signo en la primera canasta y en la segunda canasta colocamos la operación de los dos signos, menos por menos, más. Ahora en este punto, ¿qué hacemos? Debemos encontrar un número que multiplicado nos dé 10 y miramos si los dos signos que nos quedaron acá son diferentes, entonces vamos a hacer una resta. Pero si son iguales, haríamos una suma. En este caso, como es menos y más, vamos a hacer una resta. Entonces, tenemos que encontrar un número que multiplicado nos dé 10 y que restado nos dé 3. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, números que multiplicados nos den 10 y que restados nos den 3, pues sería 5 y 2, porque 5 por 2, 10, y 5 menos 2, 3. Entonces en la primera canasta colocamos el número mayor, que en este caso sería 5, y en la segunda canasta colocamos el número menor, que sería 2. Y esta sería la forma en que factorizamos la inecuación. Entonces el segundo punto ya lo hicimos. Ahora el tercero nos dice que debemos encontrar puntos críticos, o sea, encontrar cómo esta expresión de acá nos da igual a 0.
Entonces noten que casi siempre, en la mayoría de los casos, es una multiplicación de dos expresiones, esta y esta. Y para saber cuáles son los puntos críticos, pues cuando hay una multiplicación, alguno de los dos tiene que dar 0. Por ejemplo, si esto x menos 5 es 0, entonces 0 por esta expresión nos va a dar 0. O lo contrario, si x más 2 es igual a 0, entonces x menos 5 por 0 da 0, ¿no? Porque cualquier número multiplicado por 2 nos da 0. Entonces, ¿cómo sería? Entonces tenemos que mirar cómo x menos 5 y cómo x más 2 nos dan igual a 0, ¿cierto? Para poder encontrar cuál es el valor que debería tomar x para que esta expresión me dé igual a 0. Entonces, después de igualar esta primera expresión a 0 y esta segunda expresión a 0, tenemos que encontrar el valor de x que cumple la condición. Entonces, simplemente, por ejemplo, de acá esta primera, despejemos x. Entonces, x sería igual, si yo paso este menos 5 al otro lado a sumar, entonces me quedaría 0 más 5, 5. Y aquí en esta expresión, si yo paso este 2 al otro lado, me pasaría a restar, por lo tanto 0 menos 2, entonces me quedaría x igual a menos 2. Entonces miren lo que encontramos acá. Cuando x es igual a 5, entonces 5 menos 5 da 0, y 0 por cualquier número da 0, entonces este sería uno de los puntos críticos. Y si x es igual a menos 2, porque menos 2 más 2, 0, o sea que 0 por esta expresión nos da 0. Entonces miren lo que hicimos, encontramos cuáles son los dos puntos que hacen que esta inecuación pues tenga ese punto crítico, o sea que sea igual a 0. Entonces ya cumplimos con el tercer paso, que es encontrar los puntos críticos. Para poder graficar esta inecuación tenemos que hacer tres líneas o rectas numéricas, una para esta expresión, la primera, el primer paréntesis, otra para la segunda expresión y otra que sea la suma de las dos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Vamos a ver el ejemplo. Entonces, como ven acá, hice tres rectas numéricas, una para el primer paréntesis, otra para el segundo y en la tercera que va a ser la suma de las dos. ¿Qué números vamos a ubicar en esta recta numérica? Vamos a ubicar los puntos críticos. Entonces está el 5 y el menos 2, entonces aquí, por ejemplo, iría el 5 en cada una de ellas. El 5 siempre van a hacer esto mismo, van a ubicar en las tres los puntos críticos. Y por este lado, digamos que iría el menos 2, menos 2, menos 2. ¿Listo? Ustedes pueden colocar los otros números que irían pues entre estos valores, por ejemplo el 0 iría por acá, el 1, 2, 3, 4, 5, como ustedes quieran, pero digamos que no es totalmente necesario. Lo único que necesitamos ubicar son los puntos críticos. Entonces, ¿qué queremos hacer con esta gráfica? Saber en qué puntos de esta inecuación es positiva o es negativa la expresión. Entonces, por ejemplo, cojamos entonces con x menos 5. Si yo cojo un número de esta parte de sección, por ejemplo, menor a menos 2, por ejemplo, menos 3, ¿cómo es la expresión? ¿Es positiva o negativa? Entonces, reemplacemos menos 3 menos 5, me daría un número negativo. Me daría menos 8. Por lo tanto, la expresión en esta partecita es negativa, o sea, de aquí para acá. Ahora miremos en esta sección de la mitad. Un número que esté entre menos 2 y 5, por ejemplo, 0. Entonces, si cojo acá 0, entonces 0 menos 5 me da menos 5, o sea, números negativos. Y de 5 para arriba, o sea, por ejemplo 6, si yo cojo 6 menos 5 me da 1, o sea que la expresión empieza a volverse positiva con los números de 5 para arriba. Así hacemos con el segundo, entonces empecemos por este lado. Si es menos 3, o sea, yo estoy escogiendo cualquier número aleatoriamente, ¿no? Ustedes pueden coger menos 10, menos 20, pero yo cojo menos 3, ¿cierto? Números que sean menores que menos 2. Entonces menos 3 más 2, menos 1, o sea que los números son negativos.
Si cojo un número entre menos 2 y 5, 0, por ejemplo, 0 más 2 son positivos, ¿cierto? Y si cojo, por ejemplo, 6, que es un número que está después del 5, entonces 6 más 2 sería 8, por lo tanto esta parte sería positiva. Entonces miren que hicimos, cogimos cualquier número entre estos intervalos y miramos si esta expresión nos da positiva o negativa. Ahora, ¿cómo hacemos el resultante? Pues operamos esos signos, entonces menos por menos, más, menos por más, menos, y más por más, más. Bien, acabamos de entonces hacer la gráfica de esta inecuación. Pero para poder resolverla, la queremos resolver es dando un intervalo, ¿no? Recuerden que la respuesta de una ecuación es un intervalo. Entonces, volvemos acá al primer paso que era definir si era positivo o negativo. En este caso, esta inecuación es positiva, por lo tanto, la respuesta solo va a ser los intervalos que sean positivos. En este caso, ¿cómo quedaría? Entonces, me dice que de menos 2 hacia menos infinito son positivos. Entonces, ¿cómo se escribe ese intervalo? Siempre se escribe de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda están los menos infinitos, coma, ¿hasta dónde? Hasta menos 2. Abierto, ¿por qué abierto? Porque esta inecuación no tiene la rayita abajo, que nos haría que quedara cerrada. Pero miren que aquí ya se corta, o sea, estos números entre menos 2 y 5 ya no se toman porque tiene que ser solo positivo. Entonces voy a cortar el intervalo y voy a ponerle que va unido. ¿Unido con qué? Con ahora estos intervalos de 5 hacia infinito. Entonces quedaría 5 hacia infinito positivo. Esta sería la respuesta o la solución de esta inecuación. Miren que son todos los números que están entre menos infinito a menos 2, unidos con los números de 5 hasta infinito, ¿cierto? Entonces ese procedimiento es el que se hace con estas inecuaciones cuadráticas. Vamos a hacer otro ejemplo para que podamos seguir resolviendo dudas.